Bien, Vale, muchas gracias por esa información tan importante por estas horas. Ya pasan 2 minutos de las 9 de la mañana y se lo habíamos adelantado, estamos en diálogo y recibimos en esta mañana aquí en los estudios de Arriba Gente al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con quien tenemos muchos temas para hablar, lo que dejó el Congreso del pasado fin de semana, con la presencia multitudinaria allí en el Palacio Peñarol, ese programa que quedará establecido ya en el inicio de 2024. Pereira, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes, como siempre. Muy bueno, ¿qué les dejó el Congreso del Frente Amplio de entre viernes y domingo que tuvo lugar la semana pasada? Bueno, un sabor muy dulce, ¿no? En primer lugar porque tuvimos la oportunidad de homenajear a Tabaré Vázquez, ese hombre que le dejó un legado al Uruguay, en primer lugar, y luego al progresismo, al Frente Amplio. Ese legado que fue el primer hombre en llegar al gobierno departamental de Montevideo y luego 2 veces presidente, pero además ese legado personal del hombre humanista preocupado por los otros, del hombre humanista preocupado por construir un humanismo colectivo, por preocuparse por los más débiles, por preocuparse por su sector político, pero también por preocuparse por el país. Y bueno, en los últimos días, como ustedes saben, de su vida decidió donar una parte de su biblioteca y también estaba ese legado de que más de 3.000 libros habían llegado a la sede del Frente Amplio, muchos de ellos firmados con afecto Tabaré por él mismo, hasta que pudo firmar, y luego los hijos hicieron un sello con la firma y entregaron esos libros. Es decir, un legado político, social, cultural, un hombre vinculado al deporte con su Club Progreso, lo cual lo tendría muy contento ahora subiendo la A, con su Murga Diablos Verdes, con el amor por el candombe, un hombre muy vinculado al pueblo uruguayo en el mano a mano, en la calle, se sentía como pez en el agua cuando militaba con la gente, cuando estaba con la gente en la calle caminando, transitando los barrios de todo el país. Entonces, claro que ese legado quedó y fue un homenaje muy positivo, muy potente, y al mismo tiempo fue un congreso de unidad. Si uno piensa que hacía ya 2 congresos que no se aprobaba la totalidad del programa en el mismo, y en este congreso se aprobó la totalidad del programa, hubo tiempo para proclamar a los 4 candidatos y que los 4 hablaran dentro del propio Congreso. Fue un Congreso tal vez el mayor de los últimos 15 años, con más de 2.200 delegados. Fue un Congreso participativo, discutidor, democrático, pero que finalmente aprobó por grandes mayorías un programa y candidatos que nos van a llevar a la victoria en octubre del año que viene. Pero también se habla de que ese programa terminó siendo más lavado, fue el término que se utilizó de lo que se había pensado inicialmente. Estoy pensando, por ejemplo, como para poner ejemplos, que no se concreta en palabras el tema de la creación del Ministerio de la Mujer, acerca de lo cual se había hablado, sí quizá de un acercamiento, pero no en los números. En cuanto a la parte económica, las definiciones fueron más tibias de lo que se había hablado al principio con el IVA diferencial, con el IRPF y el IMESI. Yo leo el programa y veo un programa de izquierda. No sé, mucha gente podrá decir, tendrá la forma de medir si es más de izquierda, si es menos de izquierda. Yo miro un programa de izquierda y sé si es de izquierda, si busca el crecimiento, el desarrollo, la distribución, la atención a la pobreza infantil, la atención a la salud de los más necesitados, que no falten medicamentos en los hospitales. Yo miro un programa de izquierda y veo si hay preocupación por elevar el gasto social, por construir Estado en territorio, por construir comunidades. Yo veo un programa de izquierda y pienso si el programa está teniendo una mirada clara sobre atender a los que menos tienen, y el programa lo tiene. Es decir, ¿por qué de ante repente un programa esas de izquierda. definiciones ante las cuales se había hablado mucho y que parecieron un hecho, en definitiva después terminaron siendo, dando un paso para atrás? Y porque los congresos definen las mayorías, o se tienen o no se tienen las mayorías para aprobar, y probablemente haya compañeros con mucha legitimidad que opinaran que algo había que hacerlo ahora o que algo había que hacerlo en el programa, y hay gente que entiende que se precisa más tiempo, pero el programa sin duda es un programa de izquierda, progresista, muy moderno, transversalizado por la cultura, transversalizado por la cuestión del género y el feminismo, transversalizado por nuestra condición de fuerza política definida antirracista. Es decir, es un programa muy potente para un futuro gobierno de izquierda. Yo no le veo debilidades por el lado de que no sea un programa progresista, que la sociedad lo entienda, muy por el contrario,
Cuando distribuimos ese material, distribuimos 60.000 copias, muchas a ellas a organizaciones de la sociedad, agropecuarias, productivas, comerciales, sindicales, cooperativas, ambientales. Fue un programa bien visto que además recibió aportes de todos estos sectores. Es decir, estamos ante un programa muy sólido, muy mayoritario del Congreso y votado, ya te digo, en una jornada plenaria, ¿no? ¿Aún restan todavía algunas definiciones para terminar de cerrarlo el definiciones programa? no. Faltan, ¿Ya se definió, por faltan ejemplo? 17 mociones que salieron muy minoritarias en una de las comisiones, en la comisión 8, que se va a resolver en el plenario de febrero. ¿Y a qué refieren? Porque en base a lo que decía... Al tema defensa, no. Defensa. Entra en eso, perdón, el Ministerio de Justicia, que también El Ministerio de Justicia se aprobó ya en la plenaria. No, son mociones que no resultaron mayoritarias dentro de la comisión. Me refiero a detalles con respecto al ministerio, que bueno, como que por lo menos fue la impresión que a mí me dejó, me gustaría que profundizara, de que sí está la definición, pero detalles que va a abarcar. Se habló de los operadores penitenciarios, se habló del tema cárceles, que hacía mucho que se hablaba acerca de sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior. Sí, pero este es un programa. Luego habrá que tomar decisiones de un plan de gobierno, que ahí sí que hay que ir muy a la particularidad. En el programa usted dice, yo voy a abatir la pobreza infantil y tengo como prioridad bajarla sustancialmente. Y luego tiene que tener una política pública que permita llegar a ese objetivo. En eso se va a trabajar junto con los candidatos. Seguramente muchas de las cuestiones que van a estar en el gobierno van a estar planteadas durante la campaña electoral, pero acá lo que se fijó es una línea. ¿Por dónde va a transitar el Frente Amplio? Bueno, va a transitar por el crecimiento económico, por el desarrollo, por la transición ecológica justa, por la necesidad de la distribución de la riqueza, por la necesidad de que haya un país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Bueno, por ahí va a transitar programáticamente. Pero hay muchas áreas, ¿no? Por ahí nos estamos comprometiendo con la educación, que en este periodo de gobierno fue devastada, ¿no? Si uno piensa que este gobierno gasta 80 millones de dólares menos de lo que gastaba el gobierno del Frente Amplio, eso simplemente da nota de la falta de prioridad que tuvo la educación, salvo en lo simbólico y en las campañas publicitarias muy extensas. En lo práctico hicieron un deterioro de la inversión pública en educación. ¿Se puede mantener parte de la transformación educativa? Hay que estudiarla. La mayor parte nosotros creemos que fue negativa por varios motivos, pero hay uno que es central. No se puede transformar la educación sin consultar a las maestras y a los maestros, a las profesoras y a las profesoras, a los funcionarios y funcionarias. No se puede hacer una transformación de espalda a quienes luego van a estar en el aula. No se pueden discutir mermas de horas en algunas materias sin hablar específicamente con los expertos en el área. Es decir, yo creo que se subestimó la capacidad de las maestras y maestros. ¿No ha habido tiempo de análisis de la transformación educativa hasta el momento? Lo estamos analizando. Tenemos una visión muy negativa. Los resultados tanto del INED como las pruebas PISA dan resultados nada halagüeños para esa transformación que nos iba... Sí, igual prácticamente las pruebas PISA no tienen implicancia en esta transformación que empezó a regir este año. Pero la transformación empezó en el mismo momento que empezó el gobierno, con distintos tipos de cambios. Bueno, y luego en teoría se fue empezó a ejecutar este 2023. Y el año que viene cuando termina el gobierno, porque usted está en un gobierno, cuando termina el gobierno, los resultados son negativos en matemáticas con respecto al año anterior, son algo positivos en alguna área, en ciencias, y casi igual en lenguaje. Sí, atravesados también por un periodo muy particular que fue la pandemia, ¿no? Y en eso se destacó Uruguay respecto al resto del mundo. Pero nadie lo duda. Pero si usted me dice que la transformación educativa trae como consecuencia que la educación esté igual que en 2019, yo no sé qué padre o qué madre podrá estar contento. Ahora, Pereira, para entenderlo, usted dice que la transformación empezó con este periodo de gobierno. Desde 2020 empezó a ejecutarse esa transformación. Cuando llega el gobierno planteó una serie de cambios. Por ejemplo, en la gobernanza. Votó una ley de urgente consideración que cambió 1/3 de la ley de educación. Porque decían que con eso iban a traer resultados favorables a la educación. Cuando uno ve las evaluaciones educativas, lejos de traer cambios positivos, trajo estancamiento, distanciamiento de los docentes con las autoridades,
falta de participación de maestros y profesores dentro de los consejos de primaria, de secundaria y de UTU, falta de ejecución y falta de cumplimiento de las promesas. Robert Silva era el vicepresidente de Talvi. Los 136 liceos modelos que iban a construir para cambiar la educación pública, ¿dónde están? ¿Dónde los puede ver? ¿A dónde se pueden ir a visitar? Entonces, la verdad es que le dijeron a la gente cosas que no pensaban hacer. Y eso en campaña se va a ver. Y fuera de campaña también, ustedes lo ven. Con un móvil de arriba gente, ¿a qué liceo pueden ir para ver un liceo que se haya construido o los 136 liceos que se hayan construido en el país? Mire que yo recorrí 303 localidades en 1 año y 6 meses. Entonces, esos liceos no están. Entonces, luego uno va para atrás y dice, bueno, pero en los 15 años del Frente Amplio. Bueno, en los 15 años del Frente Amplio se construyeron casi 50 escuelas, casi 50 liceos, casi 30 UTUs, los jardines de 4 y 5 años para que la educación inicial fuera obligatoria. Hay un abismo en inversión educativa entre los gobiernos del Frente Amplio y este gobierno que prometió mucho y finalmente invirtió poco, ¿no? Para redondear ese tema, porque queremos abarcar otros, entonces, en principio se va a estudiar y no está definido si se va 100% para atrás en la transformación educativa o no. Bueno, pero es que uno tiene que llegar, no puede ser refundacional y analizar los resultados. Nosotros no hemos estado en el gobierno de la educación, no olviden eso, y no estamos porque no hay representación partidaria. Nosotros tenemos que estudiar en qué situación se encuentra todo el sistema, pero va a haber cambios muy importantes. No consideramos que esta transformación educativa haya dado resultados positivos y vamos a consultar a las ATD, a los sindicatos, para tener una idea de dónde ven ellos los principales problemas y también nos vamos a acentuar en el programa del Frente Amplio, que una parte es presupuestal, hay que generar condiciones para seguir descentralizando la Universidad de la República. Con los gobiernos del Frente Amplio se invirtió mucho y hoy ya la canción de Tramín, si querés estudiar, venite a la capital, no se puede cantar en buena parte del país. Uno puede recibirse en Rocha o en Maldonado o en Rivera o en Fraiventos o en Colonia o en Maldonado o en Paysandú. Es decir, se invirtió mucho. En este periodo, como ustedes saben, porque lo ha dicho el propio rector, casi se ha congelado la inversión en la descentralización universitaria y es fundamental para que muchas generaciones de estudiantes que egresan de secundaria puedan hacer su carrera en el lugar que viven y ustedes saben lo costoso que significa para las familias traer un estudiante a Montevideo o a cualquier otra ciudad. Entonces, Pereira, queremos abordar varios temas. Hay uno que es preocupante para la sociedad, el tema impuestos. Se había hablado en algún momento de que podría haber un cambio, que se podía experimentar un cambio en el IRPF, en el IVA, que fuera más personalizado. ¿Qué es lo que se definió para trasladarle a la población con respecto a lo que va a ser el bolsillo de los uruguayos? En el Frente Amplio y creo que en la sociedad en general está la idea de que el que gana más, paga más. Y hay que revisar con atención cuáles son las cuestiones que se pueden tomar como decisiones de política para que efectivamente que aquel que no tiene nada, aquel que no tiene un baño en la casa pueda acceder a una vivienda digna y aquel que tiene mucho aporte a la sociedad de acuerdo a sus ingresos. Pero es un tema que claramente va a ir de la mano de esta consigna, como se hizo en el gobierno del Frente Amplio. El que gana más, paga más, para que gane menos, tenga derechos. Luego, todo es revisable, hay que pensar muy bien lo del IVA personalizado, pero es una política que está pensada para aplicar. Recién se están ingresando las modificaciones de las cuestiones impositivas del Congreso, pero el Uruguay puede tener certeza de que no va a haber cambios bruscos que cambien la vida de ningún uruguayo. ¿No se puede pensar en una segunda transformación o reforma tributaria como la del primer periodo de gobierno del Frente Amplio? El primer gobierno hizo una revolución tributaria y eso significó un cambio en el IRPF y en el IRPF 2 del que se habla menos y construyó una forma de construir recursos para luego invertir en la sociedad muy importante. Esa ya está hecha. Digamos, otra reforma de ese tipo no está en el horizonte cercano. ¿Pero pueden subir los impuestos? Bueno, subieron en este gobierno. Pero pueden subir si el Frente Amplio accediera. En cada caso se va a analizar. Por ejemplo, se van a analizar las exoneraciones si cumplen efectivamente con las leyes previstas para exonerar. Va a haber una serie de revisaciones.
en principio no está estipulado ningún cambio tributario, salvo el de revisar que se esté cumpliendo con la norma. Pero yo recuerdo el gobierno pasado decir que no iba a colocar impuestos y la primera medida que tomó es bajar de 4 a 2% el descuento del IVA que nos hacían a todos por la compra de débito. Y como ustedes sabrán hoy, la mayor parte de las transferencias económicas del Uruguay se hacen a través del débito. O sea que era dinero constante y sonante. También se dijo que el IRPF y el IAS eran dos impuestos terribles para el Uruguay, pero no los tocaron. Quieren decir que tan terribles no eran. En un momento lo subieron. Sí, primero para subirlos, cambiando la base de prestación del cálculo. Y eso supuso un incremento del pago de impuestos de los uruguayos. Y luego para bajar lo mismo, la misma cantidad. O sea que están igual los impuestos que en el año 2019. O sea, no los tocaron. ¿Y por qué no los tocaron? Porque en algún momento hay que preguntarle, ¿por qué algo que criticaron tanto? ¿Por qué algo que hicieron como eje de campaña que iban a transformar, no transformaron? ¿Qué le van a decir a los jubilados que pagan IAS, que le dijeron que era un impuesto terrible, que no lo han tocado, le han sacado en algunos casos 800 pesos? ¿Qué le van a decir a los está en el programa o están los planes cambiar el IAS, hablar del famoso, por ejemplo, aguinaldo tan pedido por los jubilados? Nosotros tenemos que ser conscientes que hemos fijado prioridades, ¿no? Y que en 5 años de gobierno no se pueden atender todas las prioridades. Hay una prioridad en la infancia. Nosotros queremos ir en la dirección de llegar a un dígito de pobreza infantil y eso supone una inversión importante en términos económicos. Casi 20%, ¿no? Hoy está, 19. El gobierno del frente lo dejó en 17, el gobierno actual lo llevó casi al 20, 19 y moneda. 2 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza y eso nos debería desgarrar, lastimar a todos los uruguayos. Pensemos que 2 de cada 10 niños tienen pocas oportunidades de que alguien le lea un libro o de que pueda construir los sueños del futuro o que pueda pasar por la escuela, pero que al mismo tiempo la escuela pase por ellos. Entonces, ahí hay una prioridad. Hay una prioridad en los jóvenes, en la necesidad de construir esperanzas de trabajo, tienen 3 veces más desempleo que el resto de la población, de construir posibilidades de estudiar, de construir una sociedad en la que les resulte válido vivir, un modelo de vida que les resulte válido. Hemos hecho un compromiso con la cultura. Pereira, yo sé que quedan muchos temas para hablar, todavía no se... Pero para ver cómo es que nosotros no vamos a poder llegar al 100% de los temas. Pero sí tenemos prioridades. Por la interna también, ¿no? Se acaban también de quedar firmes esas precandidaturas, Lima, Cose, Vergara y Orsi. ¿Se ha generado algún chisporroteo en la interna entre Alejandro Sánchez, Vergara, por cómo queda posicionado cada uno? Y Vergara salió del cruce de Alejandro Sánchez. En la interna, y sobre todo usted como presidente, ¿cómo lo toma eso? De cara a un proceso electoral. Es una anécdota. Como va a haber 100. ¿Esa es la esencia que quiere transmitir de alguna manera la libertad que se pueda discutir públicamente en la interna? Si uno tiene candidaturas internas, va a haber diferencias, va a haber puntos de vista. ¿Qué nos unifica? Un programa común, este que veníamos discutiendo y que no pude terminar los objetivos, pero en algún momento les voy a... En 15 minutos tratamos de abordar varias temáticas. Pero tiene objetivos claros el programa, tiene candidatos comunes para ir a la interna y tiene una interna. La interna no se puede disimular. ¿Cómo hay que hacerla la interna? Con unidad, con generosidad, con amplitud. Se van a planificar 6 actos comunes como mínimo. Ya hay 2 planificados, el 5 de febrero que va a ser en la ciudad de Rocha, en la que van a estar los 4 candidatos, y el 26 de marzo que va a ser en Montevideo. Pero luego va a haber uno en cada regional del interior. Se estará definiendo en las próximas horas en qué lugares. Y va a haber posiciones políticas. Y va a haber diferencias metodológicas, y va a haber intervenciones de los candidatos o de sus personas más cercanas que puedan generar respuestas de otros. Pero así es la vida política. Nosotros no podemos limitar las libertades, ni deberíamos ni queremos. Entonces, digamos, una polémica de este tipo es una polémica normal, yo diría, muy civilizada dentro de la política, ¿no? ¿En qué se va a poder desplegar la impronta de cada uno de los candidatos, como decía May, definidos? Si esa es la idea de que sea un mismo programa, una misma línea. Bueno, ya ven que nos hemos ingeniado en un rato para poder tener puntos de vista distintos.
con nosotras, pero entre sí los candidatos. No, con ustedes y entre los candidatos, porque el programa, como le dije, es una orientación. Luego los precandidatos ya en el mismo acto de campaña colocaron prioridades. Y las prioridades en el sentido de cómo uno enfoca el programa en dirección a qué va a atender primero, también tiene que ver con la campaña interna. Cualquiera que haya escuchado con atención los 4 discursos, todos ellos colocaron donde había que colocar una preocupación central. Y todos ellos tienen una enorme expertise de gobierno departamental o de gobierno nacional y departamental, o de haber ejercido los más altos cargos del gobierno y luego ser senadores. Es decir, estamos con un elenco de candidatos muy potente, ¿no? Pereira, ¿existió algún diálogo, llamada telefónica entre Orsi y Lacalle luego de ese cruce No tengo ni idea. en Progreso? No tengo ni idea, pero me parece que Lacalle está un poco nervioso. ¿Por qué? Y porque usted sabe cuando está rodeado de cámaras. No es que usted va caminando por las calles y las cámaras son invisibles. Imaginen el tamaño de una cámara. Si usted tiene una diferencia con un candidato del Frente Amplio, lo puede llamar, puede visitarlo. Si lo quiere decir en público es porque inició una campaña. El argumento de Lacalle de alguna manera era que las declaraciones de Orsi habían sido públicas respecto a la coincidencia de los discursos de Marcet. ¿Usted escuchó la nota con Marcet? Sí. ¿Usted escuchó lo que dijo el gobierno? Pero yo no puedo atribuir a las similitudes ni dejar una suspicacia. Yo no dejo ninguna suspicacia. Escuché la nota de Marcet y escuché lo que dijo el gobierno. ¿Se parecían o no se parecían? Entonces, el problema es si se puede decir lo que se piensa libremente o no. Si los buenos modales es poder decir lo que se piensa o no. Algo que se parecía, se parecía. El presidente actuó bien, no actuó bien. El presidente está en campaña, el presidente está en campaña. Si nos exhorta desde los medios de comunicación a que el Frente Amplio dé respuesta sobre el tema de la seguridad social, está en campaña. Si el presidente toma este gesto con uno de los candidatos del Frente Amplio, es que el presidente está en campaña. Pereira. Y bueno, en todo caso, lo que habría que preguntarse si no está violentando las normas constitucionales que indican que un presidente no debe estar en campaña. Pereira. Luego, ¿cómo se comportó? En forma abrupta, como se ha comportado otras veces, porque el presidente parece que muchas veces su temperamento no lo deja actuar razonablemente bien, ¿no? Disculpe que no quiero irnos sin mencionar el libro que lo tiene a usted como protagonista, que lo estamos viendo en imágenes, Fernando Pereira, por Alfredo Perkovich, un libro que además está prologado por Gabriel Calderón, que por lo que estuvimos viendo además habla de usted detrás también del político como persona, con su vida, con sus ideales, con su forma de ver la política. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue que llegó a terminar mediando la publicación de este libro? Bueno, la experiencia fue preciosa. Da mucho trabajo, lleva mucho tiempo, mucho más para el escritor que para mí, por lo menos 2 años de entrevistas, de conversaciones, de buscar en los recuerdos de la niñez, de la adolescencia, en las fotografías, en mis cartas de joven, en mi forma de hacer política, y también pretende ser un homenaje a militantes, a que la gente común también puede llegar a lugares que en principio se piensa que no son para gente común. Digamos, la política parecería que hubiera sido hecha para determinada élite, para determinados apellidos. Y la irrupción del Frente Amplio demostró que un trabajador que fue luego dirigente sindical pudo llegar a ser presidente del Frente Amplio. Esa historia de los militantes que todos los días construyen organización política, organización sindical, organización barrial, militancia, es una historia que creo que es recogida por el libro, pero es la biografía de un hombre común, que tiene pasiones deportivas, que tiene pasiones por el teatro, que fue toda su vida al cine y que tiene una militancia política muy extensa en el tiempo o sindical. Bueno, esa cuestión rara de haber sido presidente de una central sindical, de la única que hay en el Uruguay, y del Frente Amplio, de la única izquierda potente que hay en el Uruguay, llevó a que esta editorial le pareciera interesante este libro, y a mí lo he leído el libro y me parece un libro interesante. Digamos, después la gente lo leerá o no y sacará sus propias conclusiones, pero creo que hay un muy buen trabajo de Alfredo. Lo leo y me identifico muy bien con lo que dice el libro, con cuál ha sido mi actitud ante la vida,
y la forma humanizante que implica que una persona se levante todos los domingos y vaya a la feria y siga haciéndolo cuando era presidente del PCNT o cuando era un gurí o cuando es presidente del Frente Amplio. Que no dejes de vivir porque otros creen que no podés hacer. Y este es un mensaje que yo creo que es positivo y que el libro lo deja